Buenas, pues nada, seguimos con la segunda ponencia del día. Ahora traemos a Diego Baezanes, que viene de Mind the Pixel. Es una empresa que se creó el año pasado. La verdad es que están creando un videojuego que tiene buena pinta y nada, nos va a comentar un poco los problemas que hay a la hora de crear un videojuego por la cantidad de pantallas tan amplias que hay y a veces tan pequeñas, y un poco cómo solucionar esos problemas. Y nada, os dejo con él y espero que disfrutéis de la charla. Vale, lo dejo aquí. Vale. Muchas gracias, buenos días. Perdonad por el retraso con el adaptador, ¿vale? Y vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es presentarme, ¿vale? Sí. ¿Está apagado? No. Ah, vale. Así, ¿no? ¿Ahora? ¿Lo oís bien? Vale. Bueno, me llamo Diego Bezares, ¿vale? Y he trabajado como programador y lead de programación en varias empresas de videojuegos, ¿vale? Estos son algunos de los juegos en los que he trabajado directamente. Y de lo que voy a hablar hoy es de cómo adaptar los juegos a todos los tamaños de pantalla, ¿vale? Por ejemplo, cuando empecé en el mundo de los videojuegos, como en el 2004-2005, en CED, esos juegos son de móviles de los antiguos, de los Nokia, etcétera, ¿vale? Y aquí en G4M3 son juegos de iOS, de Android, etcétera. También un juego de Wii, un juego de PSP, otras aplicaciones, y desde julio de este año estoy trabajando en Mind the Pixel en un videojuego que se llama Metallic Arts y que es para móviles y tablets. Vale, entonces, todos estos videojuegos, una cosa que tienen en común es el trabajo que lleva que funcione bien en todos los tamaños de pantalla. No solamente en todos los tamaños de pantalla, sino en todos los tipos de pantallas distintos que hay ahora mismo. ¿Vale? Y es de eso de lo que quiero hablar. También os voy a poner un pequeño tráiler de 1 minuto para enseñaros en lo que estoy trabajando ahora mismo. Como habéis visto, es un juego 3D para móviles y tablets principalmente, aunque también desarrollaremos para más plataformas. Vale. Entonces, el mundo especialmente de los juegos móviles, ahora mismo lo que nos encontramos es una fragmentación de pantallas, que es como se llama a tener un montón de pantallas distintas que son objetivo de nuestro desarrollo, ¿vale? Una fragmentación enorme. O sea, iOS tiene unos cuantos tamaños de pantalla, ¿vale? Pero en Android son muchísimos más, y yo personalmente prefiero considerarlo
infinito. O sea, con infinito quiero decir que no puedes contar con que tienes 3 o 4 tipos de pantallas distintas, ¿vale? Sino que entre ese primer tamaño y este otro te puedes encontrar modelos con todos los tamaños intermedios, ¿vale? Y tenemos que plantear nuestro desarrollo desde el principio para poder afrontar este problema, ¿vale? Este problema, a mí por lo menos en la mayor parte de los trabajos que he hecho en los videojuegos, es algo que lleva mucho tiempo al final y que es importante y que se nota mucho en la calidad del juego, ¿vale? y que afecta a todo el equipo. Vale. Entonces, en realidad lo que llamamos distintos tamaños de pantalla no es un solo problema, ¿vale? Sino son varios problemas distintos. Y no son solo tamaños de pantalla, sino son tipos de pantalla. Por ejemplo, el aspect ratio significa que hay móviles con una pantalla muy cuadrada o tablets como un iPad que es bastante cuadrado y luego hay móviles muy alargados, ¿vale? Ese es el problema del aspect ratio, ¿vale? Mientras que la resolución simplemente sería el número de píxeles. Por ejemplo, un iPad 2 un iPad 3 tiene, el iPad 3 tiene 4 veces más píxeles que el iPad 2, ¿no? Es el doble. ¿Vale? Y luego está el problema del tamaño físico, ¿vale? ¿Qué ocurre con el tamaño físico? Si ponemos las letras demasiado pequeñas, a lo mejor no se entienden. Si un botón es demasiado pequeño, vas a tocar y a lo mejor tocas al de al lado, ¿de acuerdo? Todos estos son problemas totalmente independientes unos de otros, ¿vale? El tamaño no tiene nada que ver con el número de píxeles. Puedes tener un tamaño de pantalla pequeñito, pero tener una resolución enorme, tener un montón de píxeles, ¿vale? Y además esto nos lleva a que no hay una sola solución, o sea, no hay una solución perfecta, técnica, que nos solucione todo, ¿vale? Sino que vamos a tener que elegir nuestra estrategia según lo que queramos hacer y según, etcétera. Y cada uno de estos problemas, además, tienen soluciones particulares, ¿vale? Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, como no hay una solución técnica perfecta, hay que tomar compromisos, y eso quiere decir que las decisiones que tomemos no afectan solamente a programación, sino que van a afectar a arte y a diseño, ¿vale? Al diseño del juego. Y afectan totalmente. O sea, yo creo que todas las decisiones que tomamos aquí tienen que estar involucradas, por lo menos diseño, arte y programación por igual, porque les afecta. El primer paso yo creo que es afrontar el problema desde el principio, ¿vale? Una cosa que ocurre mucho en desarrollo es que nosotros empezamos, montamos un código base grande y todavía no nos hemos planteado esto. Y cuando vamos a aportarlo para todas las pantallas es un problema muy gordo, ¿vale? Y nos damos cuenta entonces que tenemos un problema. Entonces, lo mejor es entender bien todo desde el principio, ¿vale? Y lo que sí que es cierto es que podemos tomar decisiones podemos tomar una decisión que es que nuestro desarrollo sea muy simple, ¿vale? Podemos hacer cosas muy fáciles, ¿vale? O podemos ir a soluciones más complejas que nos vayan a dar más calidad, pero es una decisión que lo más recomendable es hacerla desde el principio. O sea, imaginaos que no tenemos tiempo, queremos hacer algo muy sencillo, etcétera. Pues en ese caso lo mejor es entender bien todo el problema al principio y decidir hacer algo muy fácil, ¿vale? Aunque luego tenga repercusión en la calidad, ¿vale? Lo primero de lo que vamos a hablar es de la resolución. Yo creo que normalmente cuando la gente piensa en portar a distintos tamaños de pantalla, en general piensan en esto, en la resolución, en el número de píxeles que tiene, ¿vale? Por ejemplo, si tengo un juego que lo hago para 640x480, ¿cómo hago para que se vea en 1600 por 1200? ¿Vale? O el caso típico que veo yo aquí es lo que os decía antes, del iPad 2, 1024x768, y de repente nos llega el iPad 3, que tiene el doble de resolución, ¿vale? Esto es lo primero que se plantea todo el mundo. Y esto sí que tiene
es el único punto de los tres que sí que tiene una solución, varias soluciones técnicas. ¿Vale? Simplemente, pues, lo que se puede hacer si estamos en un juego 2D es, tú desarrollas para una resolución determinada y haces todos tus gráficos para una resolución determinada, ¿vale? Y luego se escala a todas las resoluciones que tenemos. Y eso sí que se puede hacer desde una capa un poquito más abajo. Y ahora lo vamos a ver. Pero tened en cuenta que con esto no solucionamos todos los problemas, ¿vale? No solucionamos el aspect ratio, no solucionamos los problemas del tamaño de pantalla ni otras cosas de las que vamos a hablar después. Vale. Esto es un poco de lo que os hablaba. Imaginaos que primero desarrollamos para una resolución determinada, ¿vale? Para un 1024-768, para un iPad. Y desde ahí, y eso sí que funciona simplemente escalando, ¿vale? Escalando estos píxeles a estos, podemos portarlo a todos a todas las pantallas, tanto si es un iPad, como si es otra tableta, como si es un iPhone. Si os dais cuenta, aquí se estira la imagen, ¿vale? Porque todavía no hemos solucionado los problemas del aspect ratio. Esto es muy similar a lo que ocurre en 3D. ¿Vale? Cuando trabajamos en 3D, nosotros trabajamos normalmente en metros. Normalmente quedas con los grafistas en una unidad de referencia, que es muy fácil que sea metros. ¿Vale? Entonces, todo tu juego funciona en metros, todos tus modelos están en metros, ¿vale? Que es como lo que vemos ahí. Pero luego tienes una pantalla, ¿vale? Que te transforma esta pantalla de aquí, que sí que está en metros, te la transforma a los píxeles de cada pantalla. O sea, los metros se proyectan a la pantalla, y eso es lo que hace una cámara 3D. ¿Vale? Pues el proceso en 3D te lo hacen normalmente las cámaras con la proyección, ¿vale? Y el proceso 2D se puede hacer de varias formas. Ahora vamos a ver que también hay cámaras 2D, como por ejemplo en Unity la cámara ortográfica, que es lo mismo que una cámara 2D y hace exactamente lo mismo, ¿vale? Pero si tenemos un API 2D clásico, ¿vale? Simplemente lo que podemos hacer es escalar. Por ejemplo, en iOS, cuando de repente hicieron la pantalla retina, simplemente podías activar un botón y Apple te portaba del iPad lo que habías hecho en iPad 2 para el iPad 3, ¿vale? Para el retina. Entonces, es simplemente una escala. Entonces, como os digo, esto en 3D se hace de forma natural, pues simplemente es una cámara que proyecta los metros a píxeles en pantalla, ¿vale? Y en 2D podemos tener una cámara ortográfica. Una cámara ortográfica es una cámara como la de 3D, pero que no tiene perspectiva, es decir, que cuando el objeto se va alejando de la cámara no se va haciendo más pequeño. Y es lo que podemos utilizar para representar objetos como si fueran 2D, que de hecho es lo que hace Unity y otros motores. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que con esta cámara ortográfica este problema de la resolución ya está solucionado. En 3D el problema de la resolución ya está solucionado. Si tenemos un API 2D, lo único que hay que hacer, ¿vale? Es una pequeña regla de 3 que nos escale las imágenes a cada resolución que tenemos. ¿Vale? Vale. Entonces, otra cosa importante es que tenemos que ser conscientes, cuando hacemos eso, en que nosotros, cuando trabajamos en el juego, cuando movemos las cosas, no estamos moviéndolas en píxeles, ¿vale? Sino estamos moviéndolas en unidades virtuales. En el caso del 3D, las unidades virtuales son los metros, pues ya está, tú te mueves en metros dentro del juego, ¿vale? Y luego ya la cámara se encarga de traducirlo en píxeles, ¿vale? Cuando estás en 2D, esto es igual. Tienes que trabajar con una unidad virtual, que puedes elegir la que quieras, ¿vale? Que mucha gente lo que hace es utilizar una resolución de referencia. Imaginaos que cogemos un iPad 1024x768 de referencia y esas son nuestras unidades virtuales, es decir, nuestro personaje por el mundo se va a estar moviendo en píxeles de esa resolución, ¿vale?
porque si nos... Es decir, en unidades virtuales, porque si nos moviéramos en píxeles, imaginaos que nos movemos a 5 píxeles por segundo, ¿vale? Por un iPad 2 iría el doble de rápido que si estuviera en un iPad 3. ¿Vale? Y eso no puede ser, porque nosotros necesitamos tener una sola lógica de juego para todas. ¿Vale? Entonces, tanto en 3D como en 2D tenemos que trabajar en unidades virtuales y ser conscientes de ello. ¿Vale? O sea, cuando haces lo típico de desarrollas para una resolución en concreto y luego te pones a portarlo para otras pantallas, ¿vale? Tienes que ser consciente de que dejas de considerar lo que habías hecho como píxeles y son tus unidades virtuales. Y luego ya tus unidades virtuales, cuando pintas, las conviertes a píxeles. Entonces, como os decía, este primer problema es el que más se plantea a la gente siempre cuando habla de tamaños de pantalla, pero normalmente es el más fácil de solucionar. Y para mí, el más difícil de solucionar en realidad es el aspect ratio. Los otros dos que nos quedan son más complicados, el del tamaño y el del aspect ratio. ¿Vale? Y el del aspect ratio es más complicado. El aspect ratio es que tenemos, pues eso, por ejemplo, el iPad que es muy cuadrado y un iPhone 5 que es bastante estrecho. Esto es algo que no es nuevo, ¿vale? Y no pasa solamente en los móviles, sino también pasa en televisiones. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el Pocoyo Racing, un juego de Wii de Pocoyo, pues al final del proyecto, siguiendo la lista de Nintendo y probando en distintos tipos de pantallas, de repente te das cuenta que te encuentras con un Pocoyo achatado. Y eso no puede ser, ¿vale? Eso no es aceptable para una empresa como Zinkia que se dedica a conservar la IP de Pocoyo. Entonces, tienes que gestionarlo. Normalmente no puedes simplemente utilizar lo que hemos dicho antes, ¿vale? Sino que tienes que gestionar esto, ¿vale? Entonces, hay distintas estrategias a seguir, ¿vale? Ya las veremos. Mira, esto es lo que pasa cuando pasamos de un iPhone 5, por ejemplo, a un iPad. Pues que un círculo deja de ser circular y se nota. Estirar los píxeles y queda feo. Vale. Entonces, una solución es utilizar área de seguridad, que al final es lo que muchas veces hacen las televisiones también, que es una zona por los laterales que en algunas televisiones se va a ver y en otras televisiones no se va a ver. Entonces, tú desde el principio, cuando desarrollas el videojuego, tienes que contar con que todo lo que caiga fuera del área de seguridad, hay mucha gente que no lo va a ver nunca. ¿Vale? Es solo una de las posibles estrategias que se pueden seguir, ¿eh? Se pueden hacer más estrategias, pero esto, dentro de mantener un poco el aspect ratio de las imágenes que tenemos, es bastante fácil de desarrollar. Entonces, esta es nuestra cámara virtual, que de esto es de lo que habíamos hablado en el punto anterior, pero ahora tenemos un marquito de... O sea, esta es nuestra cámara y ahora tenemos un marco de seguridad. Entonces, si esto es nuestro juego que está en unidades virtuales, que esas unidades virtuales pueden ser píxeles de cualquier dispositivo o pueden ser metros, ¿vale? Puede que este juego está en unidades de metros, ¿vale? Pero esta es la cámara, que esto quiere decir que esto es lo que se va a ver en pantalla en ese momento. Y esta parte va a haber móviles que lo vean y va a haber móviles que no. Por ejemplo, cuando sacamos un pop-up o sacamos cualquier botón por la pantalla, nos tenemos que asegurar de que esté dentro del área de seguridad, ¿vale? Fuera puede haber cosas bonitas de arte para que se vean bien, pero nunca puede haber botones. Hay soluciones. Esto, uno de los problemas que tiene es que, claro, fuera del área de seguridad normalmente se te queda muy vacía la pantalla y queda feo, ¿vale? Entonces, hay varias soluciones que puedes seguir si quieres conseguir un poco más de calidad y quieres complicar un poquito más el desarrollo, ¿vale? Una de ellas es que se puede mantener el aspect ratio de tus imágenes, o sea, que un círculo no se te vuelva estirado, ¿vale? Pero que cambies el aspect ratio de la maquetación.
Es decir, la maquetación es, lo voy a pintar en el punto 2, 3, por ejemplo, ¿vale? Y cuando eso lo escalas, en vez de escalarlo igual que las imágenes, lo escalas para el nuevo aspect ratio, ¿vale? Entonces, la maquetación sí que se te ajusta a todo el área de pantalla, pero las imágenes no se te salen, ¿vale? La solución técnica es fácil, o sea, esto al final estamos hablando normalmente de reglas de 3. El problema es que cuando tú lo maquetas para una resolución, cuando vas cambiando el aspect ratio de la pantalla, la maquetación se te cambia, ¿vale? Y muchas veces para ciertos aspect ratios puede quedar feo y se complica el testeo, tienes diferencias entre unas resoluciones y otras, entonces se complica un poco. Yo tengo amigos que están haciendo profesionalmente esta solución y que les funciona, ¿vale? Pero es más compleja. ¿De acuerdo? Es más fácil si simplemente piensas en un área de seguridad y no utilizarla, ¿vale? O como mucho algún botón del HUD, que es los botones de display que te suelen aparecer fuera, ajustarlos a los bordes de la imagen. Pero la maquetación complicada, respetar el área de seguridad. Vale. Luego, problemas que tenemos. Surgen problemas. En general, con todas las soluciones que hagamos, vais a ver que normalmente tienen consecuencias que hay que pensar. Imaginaos que tenemos un juego, ¿vale? Que este es nuestro área de seguridad. Ponemos un área de seguridad ahí a la derecha, entonces hay móviles que se van a ver hasta aquí y hay móviles que se van a ver hasta ahí. Vale, eso para muchos juegos sí que es aceptable, pero hay juegos donde a lo mejor no es aceptable. Por ejemplo, esto es un Defender, los enemigos te van viniendo por la derecha. ¿Qué ocurre? Que si tienes un iPhone 5 vas a ver los enemigos venir desde mucho antes que desde un iPad. Es decir, el juego en el iPhone 5 va a ser mucho más fácil de jugar que en un iPad. Y a veces es tanta la diferencia que no es aceptable, ¿vale? Esto me ha pasado a mí directamente con un juego, de hecho con un Defender. La solución que hicimos fue el área de seguridad, en vez de hacerla horizontal, la hicimos vertical, que también se puede hacer. O sea, tú dejas fijo uno de los lados, que puede ser el vertical o lo horizontal, lo dejas exactamente, se ve lo mismo en todos los dispositivos y lo único que cambias es el otro lado, ¿vale? Entonces, estos son cosas, por eso os decía, estos son cosas que hay que plantearse desde el principio del desarrollo y que no afectan solamente a programación, ¿vale? Esto afecta al diseñador del juego, que tiene que saber lo que va a pasar con el juego y cómo va a ser la jugabilidad. Afecta a programación, que lo va a tener que implementar, y afecta totalmente a arte. Si a arte una bola redonda de repente se la pones ovalada, pues no le va a hacer ninguna gracia, y con toda la razón. Así como también que queden áreas vacías y otras cosas. Tienen que estar involucrados en todo este proceso. Y lo que os decía antes del bombero apagando fuegos, si esto nos lo encontramos al final del juego, tenemos un problema, ¿vale? Mientras que si lo afrontamos desde el principio, podemos solucionarlo. Vale, el siguiente problema, que también es complejo, en realidad, es el tamaño físico. O sea, tenemos pantallas desde 3 pulgadas o 4 pulgadas, que es lo más normal, hasta tablets de 7-10 pulgadas, y luego tenemos televisiones, bueno, PC a lo mejor 26 pulgadas, televisiones de 40 pulgadas, y queremos que nuestro juego funcione bien para todas. Y no es fácil, y es lo mismo que os decía antes y lo que os estoy repitiendo. No son solo soluciones técnicas, sino hay que conocer los problemas técnicos y hay que conocer todos estos problemas para luego verlo en equipo. Pero no es solo una cosa técnica, sino que va a afectar a diseño, va a afectar a arte, etcétera. Este es uno de los problemas del tamaño, lo que decíamos. Por mucha resolución que tenga un móvil así de pequeño, pues vas a poder ver lo que veas. O sea, si haces simplemente un cambio la escala de la resolución, pues no vas a ver lo que haya en esa pantalla. ¿Vale? Y el segundo problema, que es incluso mayor, porque las cosas antes las ves que poderlas tocar, ¿vale? Es
que con los móviles la pantalla es táctil. Entonces tú tocas encima de la pantalla y si pones dos botones muy juntos, en pantallas pequeñas no vas a ser capaz de darle. O vas a fallar a veces o vas a tener que darle así como con la uñita, que es una experiencia que no quieres nunca que tenga el jugador. Vale. Entonces, si te planteas un juego para móviles y tablets, el tamaño de los botones es muy distinto, te tienes que plantear muy seriamente qué haces aquí. Vale. Entonces, la estrategia más fácil, ¿vale? La estrategia más fácil es no hacer nada, simplemente asegurarte de que en el tamaño de pantalla más pequeño que tengas se lea todo bien y puedas tocar bien todos los botones. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir ahí? Que con las tablets y en pantallas más grandes pues se van a ver botones muy grandes y se va a ver todo muy grandote y va a ser feo. ¿Vale? Por eso os decía que no son solo cuestiones técnicas, o sea, técnicamente está resuelto. No. ¿Vale? No está resuelto porque puede quedar feo y hay problemas. ¿Vale? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Vale? Fijaos que, y os hablaré más sobre eso, es totalmente independiente, o sea, estos 3 puntos que hemos hecho, este es el tercero, son totalmente independientes entre sí, ¿vale? O sea, son totalmente independientes y las cosas que vamos a hacer son independientes, ¿vale? Luego os explicaré mejor qué es lo que quiero decir, ¿vale? La solución es que puedes tener para el mismo juego varias maquetaciones distintas, ¿vale? Cada maquetación suele ser, según como lo hagas, vamos a ver alguna solución, pero hacer varias maquetaciones es muy complejo desde el punto de vista de desarrollo, de testeo, etcétera, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces estamos hablando de muy pocas maquetaciones, ¿vale? Imaginaos que hacemos 2 maquetaciones, una para iPhone y otra una para teléfonos y otra para tabletas, ¿vale? Pues lo que podemos hacer es que las pantallas, siendo las mismas, tengan pequeñas variaciones. Por ejemplo, este sería el móvil, que está un poco más simplificado, aunque dice lo mismo. Las letras serían más grandes y el botón más grande para poderlo tocar, ¿vale? Mientras que en un iPad se vería más pequeño. Si tenemos un juego 3D, también ocurre eso, ¿vale? ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues un cambio de maquetación fácil es hacer un zoom de la cámara, ¿vale? Si tenemos un juego 3D, podemos hacer que se esté viendo una parte más pequeña, o sea, que tenga un zoom in en el caso del iPhone y que se vea más área, se vean más cosas si estás en un iPad, ¿vale? Entonces, el tamaño físico de nuestro personaje se mantiene un poco más. No se mantiene exactamente, pero se mantiene un poco más, ¿vale? Entonces, una solución es hacer distintas maquetaciones completamente diferentes. Tener dos o 3 maquetaciones distintas de cada pantalla, ¿vale? Pero cuidado que es una solución compleja, o sea, lleva más trabajo de lo que parece. Otra solución es tener 2 o 3 maquetaciones distintas, pero que sean solo pequeñas variaciones, como por ejemplo lo que hemos dicho, hacer un zoom en ciertos casos, o hacer botones más grandes, etcétera. Es lo mismo, es tener distintas maquetaciones, ¿vale? Pero bueno, es una forma de simplificarlo un poco, simplemente haciendo zoom a ciertos elementos. Por ejemplo, el HUD, a lo mejor en el HUD, ¿sabéis lo que es el HUD? El display que tienes encima o sea, la parte 2D que tienes en todos los juegos, donde te ponen las vidas y todo eso. Ahí podemos hacer un pequeño zoom en cierta maquetación, aunque en el juego no lo hagamos, ¿vale? Pero eso. Cuidado que cada maquetación hay que desarrollarla, cada cambio hay que propagarlo por todas las maquetaciones, no solamente es desarrollar, sino luego testear, y se complica mucho enseguida. Y volvemos a lo de antes, cada solución que tenemos tiene problemas que hay que pensar desde el principio. Y es, imaginaos que hacemos lo que hemos dicho, esto sería lo que se vería en un iPhone, ¿vale? Porque tiene un zoom in, porque esa es la maquetación del iPhone, y en un iPad se ve todo esto,
¿vale? Esto nos lo estuvieron contando en el Game Lab de algo que les pasó, es algo real. ¿Vale? Pues nuestro juego, cuando ves distintas cosas en pantalla, nuestro juego cambia. Si esto es un juego más o menos de puzzles, la dificultad cambia cuando estás viendo solamente una parte que cuando puedes ver todo, ¿vale? Entonces, cuidado con los cambios en lo que se ve, porque el juego cambia mucho. Esta es una de las diferencias que tenemos entre los juegos y la mayor parte de las apps o páginas web, ¿vale? Las páginas web y apps normalmente no pasa nada porque la maquetación cambie mucho, pero en los juegos hay que tener mucho cuidado porque nos pasa eso, enseguida cambia la dificultad, enseguida puedes tener problemas. Vale, lo que decíamos, hay que probar continuamente en nuestro menor dispositivo y esto no nos lo quita nadie. Y luego, tened en cuenta que si por ejemplo le pedís sois vosotros programadores y le pedís a un artista, hazme una imagen de tal tamaño, ¿cómo le estáis diciendo el tamaño? ¿Vale? Si no es lo mismo, es en lo que estamos incidiendo ahora, no es lo mismo el tamaño en píxeles que el tamaño en físico. Si por ejemplo estás haciendo un icono, tienes una ristra pero le tienes que indicar el tamaño físico al que se va a ver eso. ¿Vale? Que sea consciente de que no importan solamente los píxeles, sino que importa el tamaño en el que se está viendo. ¿Vale? Porque a lo mejor un icono de un iPad 3 que tiene un DPI muy alto, en el ordenador se ve muy bien porque lo ves como una pantalla, una imagen muy grande, pero luego en el iPad o en el iPhone 5 a lo mejor estás viendo una cosa aquí así que no se está distinguiendo las letras. ¿Vale? Es decir, el tamaño en píxeles es distinto del tamaño físico. ¿Vale? Una forma que no sustituye probarlo con el menor dispositivo, pero te puedes hacer una pantalla con el tamaño del iPhone, por ejemplo, lo pones encima de la pantalla, superpuesto a la pantalla del ordenador, y así te haces una idea de lo que es el tamaño físico de tu imagen. ¿Vale? O medir en centímetros, o ponerlo en centímetros, o cualquier herramienta que quieras tener. ¿Vale? Pero hay que ser conscientes de eso, de que el tamaño físico es distinto del tamaño en píxeles. ¿Vale? Luego un tema muy importante es que en la maquetación lleva más tiempo del que siempre pensamos en los videojuegos. Yo cuando echo atrás y pienso en el tiempo real que me han llevado mis desarrollos, siempre parece que lo más complicado es la mecánica principal, es el juego y demás. La parte, sobre todo los juegos de ahora, de móviles y tabletas, que en gran parte el juego está en los menús y demás, lleva muchísimo tiempo. Todo lo que es maquetación, todo lo que es menús, etcétera, lleva muchísimo tiempo. Puede llevar en los proyectos normales incluso más tiempo que la mecánica principal. ¿Vale? Entonces es muy importante afrontarlo desde el principio y buscar sistemas que sean cómodos. El WYSIWYG es que los artistas directamente puedan maquetar las cosas tal y como se van a ver luego en el juego. ¿Vale? O sea, es una herramienta gráfica para que ellos puedan maquetar. ¿Vale? Y eso es lo que te permite bastante bien algunas herramientas como Unity, etcétera. Y es lo que nos decía Javier antes, que están desarrollando, ¿no? Una herramienta visual para que se vea lo que vas a ver luego en el juego, para que lo puedas ver cuando lo estás desarrollando. ¿Vale? Entonces, yo aquí lo que sí que os diría es, si estáis utilizando una herramienta que os permite esto, como por ejemplo Unity, es muy común que al final no estéis utilizando el editor visual, sino que al final estéis maquetando las cosas en código. Es decir, si en código tenéis cosas como coloco este elemento en el punto tal cual, no sé qué, y en el editor no lo estás viendo maquetado, ¿vale? Yo creo que se está desaprovechando esa herramienta. ¿Vale? Yo os recomiendo que intentéis hacer la maquetación visual. ¿Vale? Y si podéis, y lo ideal es que lo hagan directamente en arte, por muchas razones. Entre otras cosas, van a tener más cuidado de todo y van a hacerlo mejor, entre otras cosas, aunque es complejo de hacer y suele costar que entren a ello. Vale. Cuando
esos tres problemas que hemos hablado antes, yo creo que son un poco los problemas principales, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de la calidad de las imágenes, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿y a qué resolución hacemos nosotros las imágenes originales, las que se dibujan en arte? ¿Vale? Si hacemos unas imágenes muy pequeñas que se van a ver luego en resoluciones muy grandes y también en tamaños grandes, pues esas imágenes simplemente se reescalan y se van a reescalar mal y se van a ver mal, como aquí. ¿Vale? Además, tener en cuenta que esa escala, ¿vale?, se hace a tiempo real, o sea, se hace 60 veces por segundo. Esto no es Photoshop haciéndote un escalado. Photoshop haciéndote un escalado te puede hacer un filtro decente, ¿vale?, que te lo haga bien. Pero esto es a tiempo real, entonces el escalado no es un escalado decente. Es lo que puede hacer la tarjeta, ¿vale? Y por una parte, si lo hacéis muy pequeño y se ve en una resolución muy grande, vais a ver a mala calidad la imagen. Por otra parte, si utilizáis una imagen muy grande y la escaláis a una imagen pequeña, primero que va a perder calidad por el escalado que hemos dicho que es malo, pero luego además perdemos muchísimo rendimiento. ¿Vale? Tened en cuenta que ese proceso lo tiene que hacer y lo hace el móvil muchas veces por segundo. Se tiene que ir pasando toda la imagen y al final la escala. ¿Vale? Y sobre todo que también se pierde calidad de arriba y memoria. Está ocupándonos mucha memoria la imagen y al final se utilizan solamente unos píxeles. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos para afrontar esto? De nuevo, es un problema distinto a los otros que hemos visto, ¿vale? Y se afronta de forma distinta, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos afrontar? Es haciendo distintos sets gráficos, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante. Es lo que decía, es independiente a lo demás. O sea, imaginaos que tenemos una sola maquetación, ¿vale? Hacemos una sola maquetación. Cuidado, no vayáis a hacer una maquetación por cada set gráfico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenemos una sola maquetación, ¿vale?, pero podemos tener distintos sets gráficos. Entonces, podemos tener esta imagen a este tamaño, a este y a este, ¿vale? Todas van a colocarse igual en el mismo sitio y va a tener el mismo tamaño en la maquetación y van a ir a píxeles. La única diferencia es que aquí los píxeles van a tener una calidad o van a tener otra, ¿vale? Entonces, hay varios puntos importantes. Aquí hay muchas trampas, hay muchos problemitas en los que normalmente caemos al principio. Entonces, uno de los trucos uno de los consejos que os doy es que todas las imágenes del mismo set gráfico, ¿vale?, tienen que estar al mismo DPI. Al mismo DPI significa a la misma resolución de puntos por pulgada, ¿vale? O sea, están a la misma escala. Eso quiere decir, imaginaos que nosotros hacemos primero el juego para el iPad 2 y luego ya lo portamos para todo lo demás, ¿vale? Entonces hacemos un set de gráficos para el iPad 2 y hacemos una maquetación para el iPad 2, ¿vale? Entonces todo el tamaño de las imágenes las imágenes de este set de gráficos la hacemos exactamente para el iPad 2, ¿vale? Entonces eso lo que significa es que en la maquetación no escalamos ninguna imagen de nuestro set de gráficos, ¿vale? ¿Eso qué quiero decir? Imaginaos que cuando estamos maquetando, imaginaos que estamos en Unity y estamos maquetando esto. Colocamos una imagen, pum, la ponemos aquí, decimos, uy, es demasiado grande, la voy a hacer un poco más pequeña. Y la hacemos más pequeña hasta aquí, ¿vale? Lo que os estoy diciendo es que no hagáis la escala en Unity. La escala de esta imagen hay que hacerla aquí, hay que hacerla en la imagen. No escalarlo en Unity, por ejemplo, o en el editor visual, o en tu código diciendo esto píntamelo a 0,8 de tamaño. No, porque si te das cuenta, eso lo que va a hacer es estar cambiando el tamaño. Y además, vas a tener el problema que ocurre en muchísimos proyectos, o sea, en los proyectos, esto es un problema, que luego te encuentras imágenes de tamaños muy distintos, ¿vale?,
que van para el mismo iPad, para el mismo dispositivo. Y cuando ves una pantalla, ves una imagen de una calidad, otra imagen de otra calidad y otra imagen de otra calidad que no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces es mejor ser consecuentes, ir a una calidad de la resolución que sea, no hacer ninguna escala en la maquetación, ¿vale? Y sabemos que este set gráfico está optimizado para esta resolución, ¿vale? Y luego para otra resolución que sea muy distinta a la otra, lo que podemos hacer es hacer otro set gráfico, ¿vale? Al final, de aquí a aquí, si os dais cuenta, se puede pasar en programación con una simple regla de 3 o el motor si te lo soporta, pues lo tienes solucionado. Y de aquí a allá es el cambio que hemos visto en el punto 1 de la resolución. Vale. Un pequeño truco para saber si lo estamos haciendo bien o no. Y este truco vale no solamente para el 2D, sino vale también para el 3D. Imaginaos que estamos haciendo un juego que tiene que ir perfecto para la resolución del iPad 2, ¿vale? Por ejemplo. Pues lo que podéis hacer es, tanto en 3D como en 2D, sacar un pantallazo de lo que es la pantalla y comparáis el número de píxeles que tiene vuestro personaje en el pantallazo con el número de píxeles que tiene el personaje en la imagen original. Si es igual, lo estáis haciendo bien. Si es muy distinto, está habiendo un escalado a tiempo real y estamos perdiendo calidad, memoria, etc. Vale. Pues, el problema es que, claro, hay muchos tamaños, muchas resoluciones. Aquí estamos hablando, o sea, aquí nos afecta solamente la resolución, no el tamaño físico nos da igual, etcétera. Solamente nos afecta la resolución, ¿vale? El problema es que hay muchas resoluciones distintas y no podemos hacer un set de gráficos para cada uno, porque además estamos muy limitados en el tamaño del ejecutable, ¿vale? El tamaño del ejecutable para descargártelo desde 3G, o sea, no desde Wi-Fi, bueno, en Apple creo que está ahora por 100 megas, pero en Android son 50 megas. A partir de los 50 megas tienes que separarlo, bueno, tienes que hacer otro proceso y el usuario después se tiene que descargar otro archivo. O sea, es más complejo. Casi quedaros con que ahora mismo es mejor hacer tus juegos para móvil y tableta por debajo de 50 megas. Candy Crush ocupa 42 megas, el Clash of Clans 50 megas, exactamente. No es casualidad, van clavados a los 50 megas, ¿vale? Además también afecta al ASO, etcétera, ¿vale? O sea, no podemos hacer muchos paquetes de gráficos distintos, tenemos que decidir, ¿vale? Entonces, normalmente lo que harías es agruparlo. Puedes tener uno para... O sea, por lo menos yo intentaría hacer dos. Uno para el Retina y para todos los tablets de resolución muy alta que están apareciendo, y otro para móviles, tipo iPhone 5 y el estándar de Android 850 o algo así. Normalmente ya no se soportan los 480 320, pero te puedes plantear hacer en vez de hacer 2 sets de gráficos, hacer 3 sets de gráficos o algo, o incluso más, pero bueno, te tiene que caber en 50 megas y el Retina ocupa 4 veces más que el no Retina. Vale. Esto es lo que hemos hablado antes. Entonces, ahora lo que os voy a hablar de algunos trucos y algunas técnicas que se utilizan para poder llenar con calidad todos los píxeles que hay ahora mismo en las pantallas móviles. Vale. Entonces, fijaos, eso es un iPad y esto es una tele HD. O sea, un iPad tiene muchos más píxeles y además los estamos pintando 50, 60 veces por segundo. Vale, entonces, es complejo.
10 minutos, 2 minutos. Vale. Entonces, aquí os quería hacer una comparación entre lo que eran los móviles cuando yo empecé en los juegos de móviles, ¿vale? Con Nokia, etcétera, 2004-2005. El ejecutable ocupaba 64 KBs, que soy vosotros no sé si si sabéis ni lo que es, porque es que son 64K. 128K en memoria, ¿vale? Y resoluciones de pantalla de 128 por 128, 176 por 208, o sea, son resoluciones muy pequeñas, ¿vale? Entonces, menos mal que esto ya ha pasado. Vale. Si calculáis el número de píxeles en pantalla que hay en un Nokia, 20.000 píxeles. El número de píxeles que hay en un iPad 3 millones de píxeles, ¿vale? Si tenemos 500K de ejecutable en el Nokia para meter, y en el ejecutable y queremos meter, imagínate que lo queremos hacer en 100 megas, que ya os digo que lo queremos hacer en 50 megas, ¿qué pasa? Que tenemos 31 bytes de memoria, 100 bytes de memoria y 31 bytes, más o menos lo mismo, de ejecutable, ¿vale? Para llenar ese píxel. Vale. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que realmente es muy difícil llenar de píxeles de calidad los móviles de hoy en día, ¿vale? Sí es complicado, sí lo tienes que pensar, sí que te tienes que plantear muchas cosas como estas de las que estamos hablando, ¿vale? Es verdad que ahora es fácil hacer un mal juego, porque puedes hacer un juego que se vea y que no lo aproveche, pero un juego que te esté aprovechando la pantalla es tan complicado como lo era en el 2004-2005 hacer un juego para Nokia. Vale. Vale. Los juegos, aunque sean 2D, en realidad por rendimiento están utilizando todos bueno, todos no, pero la mayoría utilizan el pipeline 3D, ¿vale? O sea, en realidad son planos y se están poniendo texturas ahí. Eso tiene unas consecuencias muy importantes que hay que conocer. Una de ellas es que las texturas en memoria van en potencia de 2. ¿Vale? Entonces, si tú metes una imagen que no es potencia de 2, ¿qué te va a pasar? Pues hasta quitando esto, que te va a ocupar lo que es la potencia de 2. A no ser que hazlas de imágenes. Y encima, cuidado con ciertos motores como Unity, que activas un botón de mip mapping que te genera todas las resoluciones, que esto lo utiliza en 3D para que cuando ves el objeto desde lejos y se ve pequeño, no haga toda la escala que estamos diciendo, ¿vale? No le cueste tanto hacerla, lo mantiene en memoria, ¿vale? Pero si tienes un objeto 2D o un fondo o algo así, ¿vale? Se tiene que ver siempre igual, o sea, solo necesitas esto, no necesitas todo eso, que te ocupa mucho más, ¿vale? Y además, como estamos utilizando el pipeline 3D, las imágenes en el móvil no están en PNG, ni en GIF, no. Están o descomprimidas o en el formato de compresión que soporta por hardware ese dispositivo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es ese formato de compresión en concreto y no es el PNG? Porque es un formato que en memoria lo tiene comprimido y cada frame lo tiene que descomprimir y pintar en pantalla, ¿vale? Entonces, si utilizamos imágenes sin esa compresión, nos ocupan como un BMP. O sea, nosotros tenemos nuestra imagen en PNG muy bonita y muy pequeña, pero no. Al dispositivo está yendo como un BMP, como quien dice, o sea, sin comprimir. 16 o 24 o 32 bits por cada píxel, es decir, ocupa un montón. En realidad lo que ves tú pequeño, a lo mejor en tu ordenador tienes que saber lo que está pasando para cómo te llega al móvil, porque es que en la memoria realmente te está ocupando mucho. Vale. Entonces, estos son temas que tenemos que conocer. Por ejemplo, cuando metemos una imagen en Unity, ¿sabéis? Ya acabamos del todo, vale. Pues eso, cuando metemos una imagen en Unity, ¿de en qué formato lo metemos? Da igual en el formato que lo pongamos nosotros, en PSD, etcétera, porque Unity al final te lo va a convertir
o a BMP, que no es BMP sino sin compresión, o a la compresión específica de ese hardware. ¿Vale? Y estos son algunos trucos que se utilizan para con muy poquito tamaño pintar con píxeles de calidad y sin escalado en realidad toda la pantalla. ¿Vale? La pantalla de Candy Crush, por ejemplo, no es una imagen, es un escalado claramente, y utilizan un montón de trucos. ¿Vale? Bueno, y esto es un poco lo que dice tanto Android como Apple al respecto, ¿vale? Que tienen documentación hablando de este tema y más o menos sobre lo mismo. Vale, muchas gracias. Apple tiene tiene documentación sobre su sistema de compresión, que es el PVRTC. Sí, sí. Y eso lo sabrá mejor Javier, seguramente. Te sabrá decir mejor Javier. Pero sí. De todas formas, ¿qué ocurre? En iOS solamente hay un sistema de compresión, en la práctica. ¿Vale? En la práctica en iOS es aceptable, aunque cuando ven las imágenes, los artistas, cómo salen comprimidas, normalmente te dicen que ni de coña. ¿Vale? O sea, en muchos juegos van sin comprimir. Esa es la realidad de la mayoría de los juegos en los que he estado. Luego en Android se complica más la cosa todavía. Y es que en Android no hay un solo sistema de compresión, sino que hay distintos sistemas distintos. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Ya te digo, en la práctica lo que se suele hacer es sin compresión. Sí, que eso quiere decir que van las imágenes en BMP aplicado un zip encima, eso es como va al ejecutable y a memoria. O sea, cada imagen hay que pensárselo mucho lo que metes en cada imagen que metes. En la práctica eso es lo mejor, aunque luego Android lo que te permite es que para tu juego, cuando tú te vas a descargar un juego, te bajes un APK distinto sin darte cuenta, según tu dispositivo. Es decir, tú podrías hacer una APK con las imágenes comprimidas en un formato, en otro, tener 3 o 4 compresiones y entonces el usuario se lo baja. ¿Vale? Ese es el sistema ideal, pero de desarrollo es más complejo. Se añade el problema a lo de los sets gráficos. O sea, se multiplica el problema. Pero sí, efectivamente, en Android los sets gráficos directamente lo puedes separar en distintas APKs, aunque Android te lleva un poco a intentar juntarlos en un solo APK o en pocos APKs, pero sí, podrías tener distintos sets gráficos en distintos APKs. Mientras que en iOS es recomendable tener un solo set gráfico tener varios sets gráficos, pero solamente un IPA. Vale, la aplicación universal para iPhone y iPad, entre otras cosas porque lo promueve Apple y te va a mejorar el ASO, o como ahí dependes mucho de Apple, si Apple te recomienda y te dice que hagas eso, suele ser bueno hacerle caso. ¿Sobre? Sí. No. Yo utilizo un motor que se llama Made with Marmalade y tiene varias plataformas, pero yo creo que Ouya no. La verdad es que no estoy seguro, pero no es de nuestras primeras plataformas. Hombre, pantalla. Si te refieres a tamaño físico, es más complicado a pantallas pequeñas. Sí. Según la resolución. Sí, es recomendable. Claro, eso hay que decidirlo, por eso decíamos, imagínate que
Imagínate que escogemos tres paquetes de gráficos, uno para móviles, más o menos. Si cogemos solamente el alto, el alto, más o menos hasta una resolución de 1000, o sea que te coja los 800, 960, o sea, la mayor parte de los Androids, iPhone, etcétera, hasta 1200 o algo así. Luego podemos coger todos esos tendrían el mismo set de gráficos, entonces entre ellos las imágenes se escalan un poco arriba abajo y estás perdiendo calidad. Pero como decíamos al principio que tenemos un set infinito, ¿vale? Vale. Pero sí que tenemos eso. Pero sí que entre un Android de 850 y un iPad 3 Retina hay mucha diferencia y sí que se nota y sí que realmente merece la pena tener por lo menos un par de sets gráficos. Pero es complicado, sobre todo por tamaño en el ejecutable y demás. Y la mayor parte de los juegos salen sin eso. Antiguamente iba a decir, pero bueno, hace 3 años o 4 años, si os acordáis, había muchos juegos que salía versión normal y versión HD, ¿vale? En el App Store sobre todo, ¿vale? Eso es para los juegos Retina. Eso es porque no les cabía o no hacían una sola aplicación, sino que lo separaban en dos IPAs distintos y sacaban el juego, por ejemplo, para 480-320 y para 960-640, para el iPhone 4 y el iPhone 3G, o para el iPad 2 tenían una aplicación y la versión HD, que todavía hay HDs en el Store, es para el Retina. Bueno, eso que no es fácil, muchos juegos, seguramente la mayoría, solamente utilizan un paquete de gráficos, ¿eh? Pero sí, la diferencia de calidad es